Hola, tengan todos muy buenos días. Les habla su amigo, coach y conferencista José Solano. Y desde ya les doy las gracias por estar una vez más en mi programa Motívate con josesolano.com. Gracias por su sintonía, por estar en el día de hoy con la atención puesta en cómo podemos superarnos, en cómo podemos motivarnos para continuar adelante con nuestro trajín diario. Antes que todo, como siempre, vamos a dar gracias a Dios por nuestra vida y por nuestros enfrentamientos diarios para salir adelante, por nuestra gracia de estar vivos y estar con salud para enfrentar este trajín de la vida diaria. Muchas gracias, Dios, por el techo que me protege cuando llueve, por el abrigo que me cobija del frío, por la comida que me quita el hambre, por el trabajo que me da el sustento día a día, para mi familia y amigos que me aman, por la salud también, que es muy importante, pero sobre todo gracias, Dios mío, por tu protección divina cada día. Gracias, gracias, gracias por la vida, porque estamos de pie, luchando por salir adelante. Bendito seas, mi Señor. Gracias. Hoy, como todos los días, los voy a invitar a que visiten mi página conferencistajosesolano.com para que me dejen su comentario, para que me dejen sus comentarios positivos, o ya sea si tienen alguna cosa que no les gusta, para ir corrigiendo e ir mejorando nuestro programa. El tema de hoy también viene de una propuesta que nos mandó una señora, una estimada oyente, acerca de que extendiéramos un poquito más, que habláramos un poquito más sobre el tema del miedo y lo ampliáramos a ver sobre eso, y con mucho gusto vamos a complacer para ampliar un poquito más sobre este tema que es tan importante. Una de las cosas más fuertes en la vida, creo yo, es el miedo. El miedo es una de las emociones naturales de las personas. Es una emoción natural que nos da esta vida para enfrentarnos, a defendernos, para muchísimas cosas. Pero también es una de las cosas que más daño nos hace cuando no sabemos tener control sobre eso. El miedo. El miedo es una emoción benéfica. Es una emoción benéfica que tenemos para defendernos y poder actuar, pero que puede convertirse en algo maligno también si no tenemos cuidado de eso. Puede convertirse en algo maligno cuando dejamos que la mente tome control de ella para paralizarnos y escondernos. El miedo se carga con la incertidumbre y nuestra mente puede elegir pensar lo peor o lo mejor. Este es un punto muy importante que tenemos que analizar y ver nuestra mente. O sea, como siempre hemos hablado de que los pensamientos es lo que nosotros pensamos, eso es lo que somos. Entonces tenemos que tener un poco de control en la mente para con el miedo, porque el miedo, si dejamos que la mente se cargue con esa incertidumbre, puede llevarnos a situaciones verdaderamente tristes y verdaderamente preocupantes. No podemos dejar que la mente pueda elegir entre lo peor y lo bueno, porque si nosotros dejamos elegir lo peor, llegamos a caer en situaciones bastante difíciles y bastante tristes. El ser humano, desde que tiene conciencia de tal, ha tenido una serie de sentimientos, y uno de ellos es quizás una de las características más principales para su supervivencia, y es que siempre ha sido el miedo. El miedo ha sido una de las principales características que todos tenemos para nuestra supervivencia. Que el miedo limitado y beneficioso por igual ha sido el culpable de guerras y de a la vez inspiradores de arte. Y
y ha sido uno de los colaboradores para que nuestra existencia sea buena o sea mala. O sea, el miedo es parte importante de nuestra vida. Así es que no tenemos que tenerle miedo al miedo, sino más bien tenemos que saber manejarlo para que nos dé cosas que pueden ser magníficas y que nos puede ayudar a ir creciendo día con día. El miedo se encarga muchas veces de, de hacernos conscientes de los peligros en que estamos. Él nos ayuda a prepararnos para defendernos y que de esos miedos, de esos peligros que nos pueden amenazar y que nuestro organismo lo llega a captar. Cuando hay algún peligro, cuando hay alguna situación difícil, el organismo por medio del miedo nos llega a enfrentar, nos llega a avisar, digámoslo así, de que algo está pasando y que nos preparemos para defendernos. De ahí que se activa la amígdala, que es la amígdala del miedo, que es la encargada de activar todo el sistema del miedo, y entonces empezamos a sufrir, empezamos a prepararnos para defendernos de todo eso que puede ponernos en peligro en cualquier momento. Eso puede ser una de las señales que nos da el miedo para que estemos preparados, es cuando empieza a aumentar la presión arterial. La glucosa de la sangre empieza a fluir, y aumenta la adrenalina, esa célula que empieza a darnos fuerza y a prepararnos para algo más fuerte. La tensión muscular, se dilatan las pupilas y aumentan nuestros latidos del corazón. Todas estas son señales que nos dan cuando tenemos que prepararnos, porque ya el miedo nos está enseñando que viene algo y que tenemos que estar listos para defendernos. En aquellos tiempos el miedo empezó siendo algo muy positivo, en los tiempos prehistóricos, en los tiempos de nuestros antepasados. Era algo muy positivo que salvaguardaba a nuestros antecesores, de los depredadores, de las inclemencias del tiempo, y así les ayudaba a la supervivencia de su especie. Era algo normal que en aquellos tiempos era muy positivo y que los preparaba para estar listos para cualquier emergencia y para ir luchando día a día e ir superviviendo. Pero a medida que las sociedades fueron avanzando, las teorías sobre los temores fueron creciendo montones. Fueron creciendo y paulatinamente siendo utilizados en muchas ocasiones por los grandes poderes para controlar las masas o para moldear a las poblaciones a su antojo. O sea, ya cuando el hombre empezó a crecer, cuando la sociedad empezó a crecer, cuando fuimos siendo más y más gente, se empezó a manipular el miedo de una manera no muy positiva. Y entonces ya ahí empezaron gente con mucha capacidad a manipular por medio del miedo a las personas, para que las personas tuvieran miedo de alguna cosa y ellos los pudieran manejar a su antojo. Un ejemplo claro de esto fueron las grandes políticas autoritarias que se apoyaban en el terror para asentar esos mandatos, para poder manejar a las multitudes, como lo fue el nazismo, el tiempo de los nazis con Hitler, cuando empezó a manejar con ese poder de la palabra que tenía y empezó a inculcarles miedo para poder tener control sobre ellos. Y esto llegó a crear que la gente más bien ya el miedo lo empezó de una manera en que era un temor lo que les daba. Ya no era miedo, sino era terror. Y eso lo utilizaba muchísimo la gente, como ejemplo Hitler, para poder mantenerse en el poder a base del temor, del terror que le daba a la gente. El miedo en el campo emocional es el más fuerte, y eso es lo que manejaba la gente. Los que sabían cómo manipular las masas, sabían que el miedo emocional
Es un miedo muy fuerte y que si lo manipulaban a favor de ellos, eso los llevaba a dominar y a poder manipular a toda esta gente. Algunas personas que, por ejemplo, que practican deportes extremos, llegan a usar ese miedo a favor de ellos para poder arriesgar en todos esos deportes tan fuertes que hacen a veces. A veces son unos deportes pero tremendos que tienen muchísimo riesgo, pero ellos saben cómo manejar esos miedos a favor de ellos. Tienen una adicción a la adrenalina y logran superar y enfrentarse a situaciones de muy alto riesgo. Esto es otra manera de manejar el miedo, pero son gente que tienen una característica especial para manejar esos momentos de riesgo, esos momentos de alto riesgo, y entonces lo usan a su favor para hacer cosas increíbles. Mientras otras, por el contrario, siempre tienen una respuesta negativa ante la sensación del miedo. O sea, les da miedo todo. Evitan a toda costa cualquier situación de peligro e incluso el miedo es tal que evitan enfrentarse a cualquier tipo de problema cotidiano. Evitan enfrentarse a cualquier problema diario que se les presenta en la vida. Esos son los dos extremos podemos decirlo así, son los dos extremos que manejan el miedo. Esos que manejan los deportes extremos en que usan adrenalina para arriesgar, para jugarse la vida, digámoslo así, y logran dominarlo de una manera extraordinaria. Mientras que las otras personas es tan difícil y los simples problemitos diarios se les hacen una cruz, se les hace una situación bastante difícil y entonces inclusive evitan enfrentarse a esos problemas. Eso era lo que a mí me pasaba personalmente durante muchísimos años por mis problemas de mi niñez, por esos problemas que arrastraba yo, por mi alcoholismo, que durante muchos años era el temor que traía en la mente de que todo estaba mal, de que todo lo hacía mal, y entonces era un temor tremendo enfrentarme a las situaciones diarias, porque me daba miedo todo. Durante mucho tiempo el miedo siempre evitó que yo diera pasos hacia adelante, por temor a cualquier cosa que yo hiciera. Cualquier cosa que iba a hacer me daba miedo hacerla. Cualquier cosa que yo iba a hacer me daba temor porque decía, no, esto va a salir mal, yo no voy a poder manejar esto es muy complicado, tenía miles de excusas para evitar hacer cualquier cosa que me podía ayudar a superarme. Sufría por cualquier cosa, por cualquier problema, por pequeño que fuera, le tenía miedo a todo y eso me paralizaba totalmente en mi vida, porque no avanzaba, simplemente estaba ahí. Y entonces cuando tenía algo que hacer me paralizaba y me escondía más bien. Me encerraba en mí mismo y no hacía nada por temor a lo que me fuera a ocurrir, cosas tal vez imaginarias que evitaba por temor y por ese miedo tremendo que me daba. Esto evidentemente evitó durante muchísimos años la superación y entonces era cuando más bien con el alcohol, en mi caso, pero hay mucha gente que lo hace con las drogas o con cualquier otra cosa para evitar enfrentarse a la vida, se desinhiben con eso. O sea, le rehuyen a los problemas, le rehuyen a todos simplemente por el miedo a enfrentarlos y entonces se escudan en el alcohol, en las drogas, en ver telenovelas, en cualquier cosa para que les pueda evitar enfrentarse a estos problemas. De todo esto es que puede suceder que las personas no reaccionen ante la alarma del miedo y esto y al final llega a convertirse hasta en una fobia. Una fobia que es
un terror a ciertas cosas, pero bueno, ahorita no vamos a ampliar mucho de las fobias, pero estos miedos pueden llegar a conducirnos a todos, a cualquiera de nosotros, a una fobia. Pero de todo eso que estamos hablando, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos decir? ¿Cómo podemos vencer ese miedo al miedo? ¿Cómo lo podremos enfrentar? Bueno, el miedo se expresa de forma diferente, como por ejemplo el miedo a la oscuridad, a los ascensores, a los ratones, a las arañas y hasta enfrentarse a cualquier problema pequeño, por más pequeño que sea, que se nos presenta en la vida. Todo esto tiene algo en común. Y es el objeto del miedo es algo o alguien que puede ser real o imaginario, pero concreto y determinado. Lo podemos describir y a veces lo podemos hasta tocar. O sea, esto es el miedo que nos llega a paralizar. Siempre en nuestro diario vivir nos encontramos con estas situaciones y ahí es donde tenemos que aprender a enfrentarnos a ellas. O, como por ejemplo al miedo a los animales, como dije anteriormente, o a algunos objetos que nos producen alguna sensación de temor. Mi vida siempre, como lo dije anteriormente, siempre ha estado llena de buenas ideas que siempre he querido llevar a la práctica, ya sea para emprender algo nuevo o para generar algo nuevo o desempeñar mejor mi trabajo de todo. Pero lamentablemente, como lo dije, siempre tuve algo que me paralizaba, ese algo que me paralizaba, ese miedo que me paralizaba, que me daba una sensación de terror en algunos casos y me hacía esconderme o me hacía echarme para atrás, como decimos, para evitar enfrentarme a estos problemas y nunca estos miedos me permitían actuar. Era una fuerza muy extraña y yo sé que alguna gente que lo padece lo siente así, es como una fuerza muy fuerte que te dice no lo haga, no lo haga, no lo haga. Y eso es tremendo porque uno nunca puede avanzar en nada, uno no puede enfrentarse a nada, siempre tiene excusas para evitar eso. Era una fuerza extraña que me prevenía acerca de lo que quería hacer y entonces me paralizaba, pero totalmente, sin ninguna opción de avanzar. Era algo terrible, era algo que no se podía manejar. Pensando y buscándole excusas, cada rato buscaba una excusa, no lo voy a hacer por esto, y buscaba las razones por las que esa idea no tenía ningún sentido. Eso es el miedo paralizante, ese es el miedo que muchas personas padecen. Ese es el miedo que yo padecí durante muchos años y que me paralizaba para avanzar. Y yo sé que hay personas que les da muchísimo miedo a estas cosas, principalmente personas que han pasado por situaciones de agresión, por situaciones de alcoholismo, de drogas, de esas, inclusive hombres o mujeres que han sufrido agresión doméstica o que viven actualmente en una situación de violencia doméstica y entonces pasan con estos miedos paralizantes porque les da miedo abandonar esa pareja que los está agrediendo porque imaginan que las cosas van a ser terribles, que las cosas les van a salir mal, que puede ser que las van a matar o cualquier cosa, y entonces ese es un miedo paralizante, es un miedo tremendo al que hay que enfrentarnos y hay que superar. Eso, como lo dije, en mi vida fue algo tremendo y yo sé que hay muchas personas que lo están pasando en ese momento con una relación fuerte, con una relación de miedo, con una relación de violencia y que en mis tiempos yo perdí muchísimas, pero muchísimas oportunidades para superarme y lograr cosas importantes en mi vida y encontrar la paz y la felicidad en mi vida por ese miedo paralizante, por ese miedo que no permite avanzar. Todo esto ocurría mientras no buscaba cómo superar esos miedos. Y yo sé que todas las personas que están pasando por estas situaciones de miedo pueden superarlo, pueden salir de ahí, pueden mejorar su vida y pueden encontrar la paz que están buscando, pero hay que enfrentar a esos miedos. Hay que enfrentarnos para poder salir adelante.
Hay que tomar la determinación de luchar contra ellos y no dejar que controlen nuestra vida. Así que yo he ido logrando grandes cosas porque me enfrenté a ellos y he podido ir saliendo de estas situaciones que me paralizaban, que me escondían, no me permitían avanzar en ningún sentido. Así es que yo, con todo el uso de mi experiencia, les digo que todo el que está padeciendo estos miedos en una relación, en una situación, en cualquier situación que lo esté enfermando, que lo esté martirizando con esos miedos tremendos, que si se enfrenta a ellos puede salir adelante y puede lograr muchísimas, pero muchísimas cosas que lo pueden ayudar a superarse y a vivir mejor. Cuando el miedo lo genera un estímulo y la ansiedad va subiendo de nivel, tenemos que tomar un control sobre eso, porque llega el momento en cuando la situación se pone muy difícil, se siente una ansiedad terrible, pero si nosotros logramos tomar control de eso, podemos dominarlo y podemos salir adelante. Tenemos que decirnos a nosotros mismos, este miedo no me va a vencer, esto no me va a pasar, esto no va a lograr vencerme a mí. Que la mente tome un control positivo de la situación y no dejar que esos miedos nos invadan. Hay que enfrentarnos a ellos. Tenemos que pensar en que el miedo lo podemos dominar nosotros. Que no importa lo grave que sea la situación que sintamos en ese momento, nosotros podemos llegar a dominarlo. Y no dejar que ese miedo se apodere de nuestra vida. Siempre tenemos que ser conscientes de que ese miedo no va a lograr derrotarnos. Cuando sabemos que la acción que vamos a emprender solo resultados positivos nos va a dar, pues tenemos que luchar contra ese miedo y decir, no, voy a hacer las cosas bien y aunque tenga miedo, voy a enfrentarme y voy a dar ese paso que quiero dar. Porque el miedo no va a lograr vencerme, ni va a lograr que yo me supere y que encuentre la paz y la felicidad en mi vida. Tenemos que enfrentarnos a ese miedo, tenemos que luchar contra ese miedo, tenemos que tener pensamientos positivos y no dejar que ese miedo se nos acumule en la mente y que ese miedo evite que nosotros avancemos. Tenemos que preguntarnos al enfrentarnos a ese miedo, ¿qué es lo peor que podría pasarnos si hacemos eso que vamos a hacer? Por ejemplo, abandonar una relación de violencia que tenemos con la pareja. ¿Qué es lo peor que podría pasarnos? Eso es una pregunta que, aunque parezca una pregunta obvia, no lo es, ya que esa pregunta nos pone en contacto con esos sentimientos, emociones que nos impiden dar ese primer paso para superar ese miedo. ¿Qué es lo peor que nos podría pasar? Y entonces ya por ahí, con eso, empezamos un buen paso para vencer esos miedos y para no dejar que esos miedos nos paralicen totalmente. Para vencer el miedo tenemos que enfrentarnos seriamente. Tenemos que enfrentarlo, tenemos que tener conciencia de que ese miedo nos va a paralizar y entonces tomar control de nuestra mente y decir, no nos va a paralizar, no nos va a permitir. Este miedo no se va a adueñar de mí y yo voy a lograr lo que tengo que hacer. Tenemos que poner nuestra mente a nuestro favor y no dejarnos llevar por él, por esos miedos paralizantes. Por ejemplo, para hablar en público, como decía, como cuando estuve en las experiencias con nuestro coach, ese gran conferencista y maestro Francisco Ñaños, dice que si el miedo, que uno tiene que elegir que si el miedo lo va a paralizar o lo va a transformar en una motivación para actuar. Dice el maestro que el miedo es una emoción que no se puede eliminar, pero sí se puede reemplazar. O sea, si tenemos unos miedos paralizantes y tenemos miedos que nos afectan muchísimo, no lo podemos eliminar, pero sí lo podemos reemplazar por cosas positivas y lo podemos cambiar por un miedo que no nos paralice. O sea, tan pronto como aparece el miedo, se debe buscar simultáneamente otro tipo de emociones positivas, como el placer, el éxito, la alegría, el amor, y en lugar de tener miedo, debes disfrutar de lo que haces. O sea, tenemos que pensar en que lo que vamos a hacer nos va a traer éxito y entonces tenemos que sentirnos
exitosos en ese momento, aunque tengamos miedo, vamos a decir, bueno, eso nos va a ayudar montones en nuestra vida, esto nos va a ayudar a salir adelante, esto nos va a ayudar a encontrar la felicidad, esto nos va a hacer sentir mejor, y entonces con esas otras emociones vamos a lograr superar esos miedos que nos impide avanzar en la vida. Todo esto, cuando usted lo practica muchísimo, muchas veces y todos los días, diariamente, pues se le va haciendo una costumbre y empieza a superarlo hasta que deja que el miedo domine a su vida. No tener miedo al cambio. O sea, hay personas que todos diariamente estamos cambiando y estamos buscando cómo salir adelante. Entonces lo que tenemos que hacer es no tener miedo a ningún cambio. Ni miedo a lo desconocido, ni a hablar en público, ni a abandonar esa pareja que nos maltrata, nada. Hay que arriesgarse por lo que usted cree que va a beneficiar su vida. Más bien va a disfrutar y a transformar ese miedo en energía, porque cuando dejas que esa energía se concentre en los hombros o en la espalda, ahí es cuando comienzas a sudar, cuando el calor del cuerpo sube y se expulsa. Y no debe ser así. Tenemos que aprender a convertir ese miedo en energía. Aprende a convertir esa energía en fuerza. Y aprende a convertir esa fuerza en motivación y un deseo con pasión para hacer las cosas, ya sea para avanzar en cualquier proyecto, para hablar en público, para abandonar una relación fuerte, para cualquier cosa que tengamos miedo. Tenemos que buscar cómo ir convirtiendo ese miedo en energía, en fuerza, en motivación, en deseo, porque es la única manera que podemos salir adelante. El miedo es un síntoma de que se desea cambiar. Desde ese punto de vista tenemos que verlo. Si tenemos miedo a algo, que ese miedo es un síntoma de que queremos cambiar. Entonces por ahí tenemos que empezar a cambiar eso en fuerza, en motivación, en energía para salir adelante. Y cuando sentimos que ese miedo es un principio, es un síntoma de que deseamos cambiar, por eso no tenemos que tenerle miedo al miedo, sino más bien darle la bienvenida a ese miedo. Tenemos que enfrentarnos a eso para poder salir adelante en todas estas situaciones que se nos presentan. El miedo al miedo es lo que nos paraliza, pero si convertimos ese miedo en energía y convertimos ese miedo en pasión, en deseo de salir adelante, vamos a lograr muchísimas cosas. Se lo digo yo, que he logrado superar montones de cosas que a través de mis años sufría por esos miedos. Ahora, gracias a Dios, estoy en otra situación y estoy manejando muy bien mis miedos y voy saliendo adelante, y les digo que sí se puede superar. El miedo es una emoción natural, pero cuando nos afecta muchísimo la podemos reemplazar por cosas buenas. Así es que adelante, no les dé miedo vencer al miedo, y tengamos fe en que todo va a salir bien, tengamos fe en Dios, en que nos va a ayudar a superar estas situaciones y podemos lograr muchísimas cosas ya sin ese miedo paralizante que nos ha afectado el resto durante muchísimo tiempo en nuestra vida. Bueno, muchísimas gracias, mis amigos. Hasta aquí dejamos el tema de hoy. Esperemos que la ampliación a la señora que nos escribió le guste y que todo avance positivo en su vida. Los invito a escuchar hoy, miércoles, a las 8 de la noche, hora de Nueva York, a nuestro coach, amigo y conferencista Richard Tati en su programa Miércoles de Motivación. Gracias, muchísimas gracias por su atención, y por favor, hagan el bien sin mirar a quién.